Este video es para instituciones financieras como banca hipotecaria, banca comercial, fondos de inversión, inversionistas y todos aquellos que de alguna manera acepten un inmueble como una garantía de un préstamo. Esta garantía, ¿cómo se evalúa? ¿Cuál es el valor de esa garantía? Bueno, hay métodos tradicionales aceptados en la industria que permiten asignarle un valor dependiendo de lo que ese análisis duro diga. Pero nosotros estamos proponiendo un análisis que va más allá del análisis del inmueble solo, algo que tiene que ver con la operación y tiene que ver con el impacto que ese inmueble tiene en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Y vamos a utilizar la metodología de la sostenibilidad y la resiliencia para agregar valor a ese análisis de la calidad de esos activos. Yo soy Johan Gatman, tengo más de 40 años de experiencia en el sector construcción, 15 dedicado a la construcción sostenible. Soy certificador LEED, Edge, Passive House, NGBS. Conozco el tema de sostenibilidad a profundidad y conozco los beneficios y cómo utilizarlo en el mejor provecho los que actúan en el sector. Dicho esto, pues los invito a suscribirse al canal de YouTube porque estamos hablando sobre este tema constantemente, así que habrá cosas de interés para todos ustedes. Y abajo en la descripción van a encontrar la manera de hablar conmigo si están interesados. Es muy fácil encontrarme. Ahora bien, volvamos al tema. Hablemos de Jorge Luis González. Él es un gerente de crédito en una entidad bancaria, hipotecaria. Por sus manos pasan todos los días cantidad de solicitudes de crédito con los recaudos del tasador del banco, el informe técnico, el informe del agente de bienes raíces, la solicitud, los informes del que está solicitando el crédito. Jorge tiene pues lo que tiene enfrente para evaluar ese crédito y llega un momento que dice, depende mucho de su instinto, qué es lo que está viendo, si está bien, está mal, pero a veces es una apuesta porque hay cosas que no se ven de los inmuebles, hay cosas que no se entienden de los inmuebles. Y le ha pasado que inmuebles que están en sitios parecidos, similares, que pareciera que tienen características distintas, uno, pues el crédito se echa a perder, se suspende, no se paga, pasa algo, se abandona el inmueble y el otro le va muy bien. O inmuebles que se vendieron muy bien, otros que no se vendieron muy bien y le parece inexplicable porque no está viendo en sus informes cómo reflejar esas diferencias. También siempre tiene una sensación, se le recorre un frito en la espalda cuando viene un desarrollador y le expone un nuevo proyecto que tiene, un nuevo desarrollo, generalmente pues una muy buena presentación, con unos rendering excelentes, unos PowerPoint, unos videos, son cosas muy impresionantes, muy estéticas, muy visuales, y pues los números pareciera que están correctos, pues en términos de cuál es el precio, cuál es la ubicación, a qué mercado se está dirigiendo, pero siempre hay un componente de algo falta. A Jorge le dice, algo me falta que no sé dónde está. Yo creo que la respuesta está en que los avalúos que se hacen y las decisiones se toman tomando en cuenta la parte dura del inmueble, es decir, la parte estática, por decirlo de alguna manera. Un inmueble que está ubicado en cierto sitio específico tiene unas características constructivas de distribución y superficie. Hay un indicador de mercado que nos da un precio promedio de propiedades similares en el área, pero no habla de cómo vive ese inmueble, cómo funciona ese inmueble, cuál es el impacto que ese inmueble tiene en la sociedad, en el ambiente y en la economía. ¿Qué es lo que pasa con eso una vez que esté funcionando? Y ese dato es importantísimo porque a fin de cuentas le estamos prestando dinero a alguien que va a hacer uso de ese inmueble. Es nuestro completo interés que le vaya bien ahí, que funcione bien, que ese crédito se honre, que ese crédito se pague y que vaya a otro inmueble y que progrese y le vaya bien. Pero Jorge tiene esa inquietud. Entonces vamos a ayudarlo un poco. La valoración tradicional lo que suele tomar en cuenta, corrígeme si me equivoco, pero primero la ubicación del inmueble, que sea una ubicación pues en un sitio que se está revalorizando, que no está perdiendo valor, que tiene una más o menos alguna cosa estable, que no está percibida como un sitio peligroso, de manera que sea un sitio para efectos del banco seguro. Hay otros criterios que ahorita vamos a proponer. ¿Cuál es el estado de ese inmueble?
si hay que invertirle o no dinero para recuperarlo, es decir, cuánto vale en la condición tal cual está, porque eso es lo que va a respaldar el crédito. ¿Cuál es la liquidez y la facilidad de venta de ese activo? Es decir, si me tengo que quedar con ese activo, ¿qué hago con eso? ¿Se convierte en un elefante blanco? ¿Se convierte en un cangrejo? ¿Qué pasa con eso? Mi interés como entidad financiera es que yo tenga algo que yo pueda vender rápido y fácil. Eso es un tema que mitiga mi riesgo al prestar, al hacer un crédito. Y por último, pues, ¿cuál es la tendencia del mercado? Eso tiene que ver mucho con la tasación, qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que el mercado está pidiendo. Es decir, un poco del sentido común de lo que está allá afuera. Esto nos da una valoración bastante, digamos que bastante cercana al valor real, es una buena referencia, pero no deja de tener riesgos porque hay aspectos que no consideran que después pueden aparecer y pueden convertir un inmueble que aparentemente era una buena inversión en algo tóxico, o pueden convertir un inmueble que aparentemente no se veía muy bueno en una inversión muy buena, porque estamos viendo atributos que antes no mirábamos. Entonces vamos a darle una mano a Jorge y vamos a pasearnos por la metodología de la sostenibilidad y vamos a hablar de resiliencia también. Ese es un tema que está saliendo ahorita. La resiliencia es la capacidad que tiene en construcción, en bienes raíces, es la capacidad que tiene un inmueble de recuperarse de un evento mayor. Un evento mayor, entiéndase, un huracán, un terremoto, un incendio, inquietud social, una falla largas del suministro de la energía, que falla el suministro de agua, es decir, cosas que afecten el funcionamiento y que impidan de alguna manera que ese edificio siga funcionando o ese inmueble siga funcionando. El tema de resiliencia se está volviendo un tema central, cada vez más frecuente, porque tenemos eventos, tenemos huracanes, tenemos terremotos, tenemos maremotos, tenemos incendios, tenemos tornados, en fin, mil inquietud social, fallas en los sistemas eléctricos, pasa a cada rato. Necesitamos que esos inmuebles sigan funcionando. Yo tengo, si yo me pusieron como garantía un inmueble que no es resiliente, viene un evento mayor, el que sea, digamos que un huracán, vamos a decir un huracán intermedio, en categoría 3, una cosa de esa, y el edificio sale fuera de servicio y se inutiliza, como pasó en Puerto Rico, incluso con hospitales que quedaron totalmente inutilizados, ese activo pasa de ser valioso a no valer nada. Casas que se abandonaron porque no eran resilientes, porque no lograron funcionar después del huracán, pasaron de valer algo a no valer nada. Entonces, la resiliencia del activo que yo tengo es un criterio muy importante a la hora de asignarle valor a la calidad de ese activo. Tenemos que verlo con atención, es decir, si está construido a código, si es antihuracán, dependiendo, por supuesto, de cada contexto. En Puerto Rico no tenemos amenazas de incendio, pero tenemos otras amenazas. A lo mejor no hay tornados, pero hay otras amenazas, en fin, lo que sea. En otros países del tercer mundo, el tema de inquietud social es una amenaza también. Entonces tenemos que meter eso en la ecuación. Esos son dos aspectos que no se están tomando en cuenta en la valoración, pero ahora estamos empezando a mirar eso con más detenimiento. Yo, si soy una entidad bancaria, yo quiero mitigar mi riesgo, yo quiero saber cuál es la calidad del activo que está respaldando el dinero que estoy prestando. No deja de inquietarme, así como a Jorge, que yo tenga una valoración hasta cierto punto limitada. Vamos a ver lo que pasa con ubicación. Ubicación, pues a lo mejor tendemos a asignarle valor a ciertas áreas, con razón también, pero esa ubicación también depende del contexto del que está pidiendo el préstamo. Por ejemplo, yo he visto ese caso con mucha frecuencia. Alguien pide un crédito para una casa en un sitio remoto con una comunidad pequeña. Pareciera que no es muy atractivo comercialmente porque está en un sitio que está fuera del radar, no es un sitio de moda, no es un sitio muy conocido, pero sin embargo para esa persona ese sitio, esa ubicación es muy importante porque está dentro de una comunidad que conoce, son sus vecinos, se siente bien ahí, está familiarizado. Para él el tema del valor de esa propiedad es muchísimo más importante que una ubicación más estrecha. Claro, para efectos del banco, ¿cuál es la importancia de ese inmueble? Es un inmueble que es importante para esa comunidad. Entonces aquí nos movemos un poco, abrimos un poco la mente en el tema de ubicación. ¿Qué es lo que es valioso como ubicación? El otro gran tema que yo tiendo a ver con reserva
es decir, que hay espacio para mejorar, es si nos vamos a la tasación. Una tasación, pues, básicamente toma qué es lo que se está pagando por inmuebles similares en un área. Pero lo que pasa con frecuencia es que terminamos comparando peras con manzanas. Pueden haber dos inmuebles que tengan un área similar, características similares, en una misma área, se les tasan al mismo precio y son dos inmuebles totalmente distintos, completamente distintos. Porque si los analizamos bajo la óptica de la sostenibilidad, uno puede ser un inmueble muy tóxico y el otro un inmueble mucho mejor de lo que estábamos viendo previamente. Por eso el análisis bajo la óptica de la sostenibilidad es tan potente porque nos adentra en una visión mucho más orgánica, mucho más dinámica de cuál es la vida de ese inmueble y cómo afecta a la comunidad y cómo afecta a sus usuarios. Si vamos al tema sostenibilidad, a ver varios indicadores. Primero revisamos ubicación. La ubicación, pues, idealmente tiene que ser en un sitio donde nosotros tengamos los servicios cerca, donde estamos cerca de una comunidad, donde podamos hacer una vida relativamente segura en términos de desplazamientos, de acceso a servicios, de no estar expuesto a riesgos naturales. Entonces eso es lo que deriva en una muy buena calidad de vida. Hay dos indicadores de sostenibilidad que nos miden cuál es el impacto social que tienen esos inmuebles sobre la sociedad en general y sobre los usuarios y sobre los vecinos. Ese inmueble, si es aceptado por los vecinos, se puede volver en un inmueble valioso. Si es un inmueble que es rechazado por los vecinos, eso puede ser un inmueble que es tóxico, es un inmueble que todo el mundo va a rechazar, va a tener problemas, va a tener bloqueos, va a ser difícil de vender, va a ser un inmueble que va a ser problemático y, ojo, puede estar en un sitio donde sus características lo tasan igual que otro, pero es percibido como algo perjudicial a la comunidad. Ese criterio raramente se toma en cuenta en una valoración corriente, pero tenemos que mirar cómo funciona ese inmueble en la comunidad, en el sitio donde está. Y si nos permite generar una mejor calidad de vida que se deriva otra vez en cómo me siento yo en ese inmueble. En la medida que nos sentamos bien, pues vamos a funcionar mejor. Después pasamos eficiencia en el uso de recursos, es decir, cómo, qué tanta energía o qué tanta agua se consume en ese inmueble y en la medida que sea lo más eficiente y frugal posible, sus costos de operación van a ser menores. Al yo tener costos de operación menores, tengo más disponibilidad para pagar una hipoteca. Entonces a mí me interesa que ese inmueble sea pensado, sea diseñado, sea operado de manera eficiente, porque eso redunda en el beneficio económico de mi cliente. Y además lo hace fácil de operar y de mantener. En el tema de construcción, estamos buscando algo, si es una construcción nueva, puede ser una construcción recuperada. En los dos casos, vamos a mirar que sea algo que se haya hecho con eficiencia, con materiales locales, con materiales resistentes, preferiblemente reciclables, todo ello que nos permita que el mantenimiento de ese inmueble sea fácil, que sea duradero en el tiempo, que mantenga su valor. Entonces, no solamente tenemos que ver las reparaciones que hacen falta, sino cómo está construido, cómo lo vamos a reparar y cómo lo vamos a mantener. Tenemos que verlo en el tiempo. No queremos como prestatarios que nos den una garantía que se evalúe rápidamente, queremos algo que mantenga el valor. Entonces, por eso tenemos que mirar con cuidado esto. El otro gran ámbito, y probablemente es el que menos se toma en cuenta, y yo creo que, en mi opinión personal, yo creo que es el más importante de todo, es el de la calidad del ambiente interno. Todos sabemos que pasamos 90% de nuestro tiempo dentro de espacios construidos. Somos una raza que vive puertas adentro, por así decirlo. Y como bien decía Winston Churchill, que los pueblos son un reflejo de los edificios que tienen. Si tenemos buenos edificios, somos buenos pueblos. Tenemos malos edificios, somos malos pueblos. Entonces, la calidad del ambiente interno define mucho la sensación que nosotros tengamos de esa edificación y de la vida que hacemos en él. Eso se define por si tenemos suficiente luz de día, buena iluminación natural, si tenemos buenas visuales al exterior, de manera que veamos hacia afuera, que tengamos vista, que tengamos en la medida de lo posible verde, eso nos tranquiliza como seres humanos.
que tengamos suficiente aire fresco y, si posible, ventilación cruzada, ventilación natural, de manera que tengamos suficiente aire fresco y no tengamos aire acumulado. Ese factor es importantísimo y muchas veces no nos damos cuenta de que no tenemos suficiente aire fresco. Que adentro no tengamos contaminantes, vapores químicos, esporas, es decir, que tengamos aire filtrado, que tengamos pinturas que no tienen componentes orgánicos volátiles, es decir, que el ambiente interno sea sano. Tengamos no solamente sensación de bienestar por estar conectados con la naturaleza, sino que el ambiente adentro sea saludable. Eso define mucho la calidad. Esa calidad define mucho el cómo nos sentimos nosotros dentro de ese inmueble. Esas cosas son básicamente los indicadores principales que nos indican qué tan bueno es un inmueble o no. Los sistemas de evaluación de sostenibilidad van un poco más allá. Evalúan la innovación, evalúan la conectividad, evalúan la resiliencia, evalúan cosas que van más detalle, pero lo fundamental es lo que hablamos, algo que nos garantice una buena calidad de vida, que no sea hostil a la comunidad, que su impacto ambiental sea lo menor posible, que sea fácil de mantener, operar y mantener su valor en el tiempo. Con este criterio ya Jorge puede entender mucho mejor el inmueble y ya no solamente tiene una evaluación de su valor de mercado, sino de su valor, el valor que percibe el usuario por el beneficio que le ofrece a lo largo del tiempo ese inmueble. Unos inmuebles con estas características seguramente, generalmente mantienen su valor en el tiempo. Nosotros nos dedicamos, ojo, y un inmueble sostenible no necesariamente solamente aquellos nuevos que han sido diseñados y construidos y certificados como sostenibles. No, hay muchísimos inmuebles que cumplen con características de sostenibilidad y con frecuencia, y no pocas veces son incluso mejores que aquellos que han sido certificados como sostenibles. Por eso es indispensable entender esto y saber evaluar correctamente cualquier inmueble para identificar sus potenciales. A manera de ejemplo, les cuento que nosotros hicimos ejercicios en Puerto Rico de evaluar inmuebles de diferentes épocas. Evaluamos un cuartel militar, el cuartel de Vallajá, que queda en San Juan Viejo. Eso está construido a final de los 1700 y ha pasado por varios usos, de cuartel militar, hospital, a cárcel, a comercio, de todo. Hicimos otra evaluación de una casa en el casco colonial de Mayagüez, que tenía cerca de 100 años, construida a mediados de los 1800. Y también hicimos una evaluación de un edificio, un pequeño edificio que queda en la zona de Miramar, construido en los años 30 aproximadamente, que ha pasado por varios usos distintos y ahora es un hotel. En los tres casos, hicimos la evaluación de sostenibilidad bajo el sistema LEED y todos ellos sacaron prácticamente el mayor puntaje posible. Es decir, son edificaciones muy buenas, que cumplen con todos los criterios de sostenibilidad y por lo tanto tienen un valor mayor al que nosotros podemos asignarle por una valoración tradicional que haría un banco. Entonces tenemos ahí inmuebles que son una muy buena garantía, es decir, le puedo dar usos distintos, pueden ser aceptados, mantienen el valor, tienen un funcionamiento bueno en términos de sociedad, en términos de ambiente, son inmuebles valiosos. Ese es un criterio potente para nosotros agregarle a nuestro análisis. Entonces, ahorita no solamente estamos hablando del valor del inmueble, sino de la calidad del inmueble. La calidad por su calidad operativa, su calidad funcional. Entonces, yo los invito a que consideren esto como un criterio de evaluación. En la descripción van a ver un enlace. Tengo un libro que trata el tema de una manera muy sencilla, muy clara, donde podemos evaluar cualquier inmueble y le podemos asignar, ojo, puede ser una valoración en términos de percepción individual, es decir, nosotros podemos percibir qué tan valioso puede ser eso. Nosotros pudiéramos incluso monetizar esas características de sostenibilidad. Hay estadísticas que indican que los edificios que tienen estas características, iluminación exterior, visuales externas, buen aire, buena ubicación, lo que acabamos de conversar, tienen efectos en las instituciones académicas, por ejemplo, que hay aumento en el rendimiento académico hasta un 25%. En hospitales la recuperación de los pacientes pasa de 5 a 3 días. En edificios de oficinas la productividad de los empleados aumenta en un valor que varía entre el 2 y hasta el 15%.
por la sensación de bienestar que tenemos dentro de esos inmuebles. Entonces, inclusive ahí podemos monetizar el impacto que puede tener cualquier inmueble que tenga características de sostenibilidad. Incluso una institución financiera pudiera proponer cambios para mejorar la calidad de ese inmueble. Es decir, tengo un inmueble y si hacemos ciertos cambios, ese inmueble se va a desempeñar mejor en beneficio de mi cliente y en beneficio mío como institución financiera porque estoy generando un inmueble de mayor valor. Entonces, con esto, pues lo que quiero compartir con ustedes es una herramienta potente para analizar riesgo, analizar calidad de inmueble. Así que utilícenla. Tengo en la descripción, si quieren ponerse en contacto conmigo, me encuentran muy fácil. Y otra vez los invito a que se suscriban al canal de YouTube, le den a la notificación y recomiéndenle esto a alguien que ustedes consideren que les puede ser de utilidad. Así que nada, vamos con Jorge a seguir analizando con el criterio de la calidad del inmueble en su impacto social, ambiental y económico.